Hola, hola, buenas noches, gente bonita de Facebook. ¿Cómo están el día de hoy? Pues vamos iniciando con nuestro webinar del día de hoy. Después de varias dificultades técnicas, lo siento, por más que traté de tener el día de hoy todo súper listo para iniciar en punto de las 8 de la noche, como había programado este pequeño curso gratuito que, como saben, pues voy a estar dando hasta lo que es el mes de diciembre. Desafortunadamente tuve por ahí una dificultad entre lo que fue Zoom y Facebook. A final de cuentas ganó Facebook y vamos a estar solamente utilizando lo que es la plataforma de Facebook. Me seguiré asesorando por ahí con algunas personas para hacer la transmisión desde Zoom en vivo y solamente proyectarla a través de Facebook, porque tenía la intención pues de proyectarles lo que eran las diapositivas que había preparado para el día de hoy. Veo que ya empezaron por ahí algunas personas a darse cuenta que ya estoy el día de hoy con ustedes. Han de haber dicho, pues la psicóloga Griselda no va a dar el webinar siempre, no, lo que pasa es que estaba tratando de conciliar estas dos plataformas, a final de cuentas no pude y bueno, pues estoy así el día de hoy con ustedes. Espero que este contenido que he preparado con mucho cariño para todos ustedes les ayude, les sirva pues a mejorar ciertos aspectos familiares que siempre pues como padres estamos buscando tener un mejor ambiente para la familia, para nuestros hijos. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de lo que son las estrategias para tener una familia emocionalmente sana. Y bueno, ¿por qué este tema se vuelve tan importante? Bueno, pues lo cierto es que nadie puede elegir en la familia en donde nacemos. A algunos nos toca nacer en una familia funcional, sana, feliz y a algunos nos toca nacer en una familia pues disfuncional, caótica, evasiva, agresiva, etcétera, etcétera. A cada uno nos toca un determinado tipo de familia. Somos, pues la verdad, producto del azar. Nadie sabe en qué familia vamos a nacer. También, obviamente, hay algunas teorías que nos dicen que nosotros, sí, desde nuestro inconsciente, desde nuestra alma, elegimos en el tipo de familia en el cual vamos a nacer como una forma de seguir aprendiendo. Bien, como lo queramos ver, la familia que nos tocó es la familia que es. Eso no cabe duda. Hay familias, como les decía, sanas, estructuradas, afectivas, y hay familias pues con diferentes grados de desestructuración, ¿sí? A lo que nosotros denominamos en algunos ámbitos de la psicología, pues familias tóxicas o familias disfuncionales. La verdad es que cada familia es diferente. Hola Sergio, hola Alma, buenas noches, gracias por acompañarme el día de hoy. Váyanme por ahí escribiendo en los comentarios, si tienen dudas, desde dónde me están escuchando el día de hoy. Las familias, pues cada familia es muy particular. De repente me da mucha risa a mí cuando empezamos a hablar de familias normales. Yo creo que ya no hay familias normales, hay familias estándar. Y la verdad es que la familia estándar del día de hoy no tiene nada que ver con la familia estándar de hace 40 años. Su servidora tiene 41 años. Y en aquellas épocas yo me acuerdo cuando estaba en el kinder, sí me acuerdo del kinder. Me acuerdo de la primaria que era súper raro escuchar a uno de tus compañeritos decir que sus papás no vivían juntos o que nada más tenían mamá o papá. Era súper raro. Y creo a lo largo del tiempo y de mi formación he llegado pues a la conclusión pues de que no es que no existieran este tipo de familias, sino más bien que eran familias que vivían pues al resguardo, ¿no? Es decir, no queriendo evidenciar su estilo de vida porque eran pues sancionadas socialmente, eran criticadas. Sin embargo, el día de hoy hay una gran diversidad en los tipos de familias que existen. Ya nada es como lo normal. Y si nos vamos a las estadísticas, pues en realidad la normalidad ya está cambiando. Ya no es la familia nuclear, mamá, papá, hijos.
la que está predominando. En realidad, la familia que está predominando estadísticamente, pues es la familia monoparental, ¿sí? O las familias extendidas. La familia monoparental, pues es la familia que está constituida solamente por papá o por mamá y lo que son los descendientes o los hijos. Y las familias extendidas o extensas son aquellas que están constituidas por diferentes generaciones, padres, hijos, abuelitos, los tíos, los primos, etcétera, etcétera. Entonces, en sí, ya no hay como la familia normal. Hay un tipo de familia estándar que nos quedamos acá en el imaginario social, que es lo que debería de ser, pero lo que debería de ser en contraposición con lo que es, no tiene a veces ya nada que ver. Por aquí está Fidel Anguiano, buenas noches. Yexadi, espero estar pronunciando bien tu nombre. Te escucho desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ay, qué rico, Lázaro Cárdenas, siempre he querido conocerlo. Hola, Abril. Hola, Fidel, saludos desde Guanajuato. Muchos saludos. No me dices de qué parte de Guanajuato. Bien, entonces, nuestra familia biológica es lo que es y es lo que nos tocó vivir, ¿no? Es un número determinado de miembros, ¿sí? Con los cuales nos toca convivir, a veces de una manera tranquila, a veces de una manera intranquila. Cada familia tiene su conjunto de valores, tiene su conjunto de experiencias que la conforman y hay familias que aunque no comparten lo que se llamamos nosotros los lazos de sangre, son familias incluso a veces más unidas que aquellas que comparten los lazos de sangre y que tienen más unidad. Entonces, familia, ¿qué es familia? Porque vamos a empezar aclarando ese tema. Pues familia es aquel grupo con el cual tú te relacionas de manera fuerte, con quien te sientes unido, ¿sí? Que compartes una experiencia de desarrollo personal, una historia, con quien te sientes apoyado, con quien sientes también cierto grado de compromiso, de lealtad, y a veces vas a compartir algún tipo de consanguinidad y en otras ocasiones no tanta. ¿Sí? Entonces, en la familia, pues es un caldo de cultivo. Dice este Goleman, ¿sí? Que es como el gurú, bueno, es mi gurú acerca de lo que es la inteligencia emocional, que es donde yo me muevo mucho, como ustedes lo saben. Siempre estoy hablando de las emociones, me encanta hablar de las emociones. Si le preguntan a mi esposo, bueno, pues les va a decir que él amanece y anochece hablando de emociones conmigo. En la familia, pues nos dice Daniel Goleman que es la familia el caldo de cultivo de nuestras emociones. Sabemos que las emociones pues vienen determinadas biológicamente, es decir, está en nuestro cerebro el chip de las emociones en un lugar de nuestro software que se llama, ¿sí? Sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional, y el sistema límbico, ya van a decir, está Griselda en clases. Pues sí, estamos en clases. El sistema límbico es la casa de las emociones y está conformado por una serie de estructuras neurológicas que se relacionan, interrelacionan entre sí para pues hacernos seres emocionalmente funcionales. Y cuando una de esas estructuras deja de funcionar, pues entonces tenemos una alteración biológica de lo que son las emociones. Entonces, las emociones son parte de nuestro programa como seres vivos y como seres humanos. Sin embargo, es dentro de lo que es el seno de la familia donde se cultivan esas emociones y cómo nosotros nos vamos a manejar con ellas el resto de nuestra vida. La vida en familia supone nuestra primera escuela para el aprendizaje emocional. Lo malo y lo bueno lo aprendemos en la familia, inevitablemente. Entonces, la familia es el caldero en el cual se cocinan nuestras emociones. Se dice en psicología que de los 0 a los 4 años de edad se forman las bases de la personalidad del niño. Entonces, ojo, ojo papás, porque esto es bien, bien importante, ¿sí? Hola Rubén, me da gusto saludarte. Claro, pues también es un gusto saludarte. Espero que nos encontremos pronto en algún cursito para ir platicando más. Sí, para conocerte, porque siempre veo que estás como ahí al pendiente de lo que son las publicaciones. Entonces, en la familia, en este caldero, sí, educacional, donde se forjan como la manera en cómo vamos a ir respondiendo
ante diferentes situaciones, cuáles son las emociones que vamos nosotros a utilizar de manera más privilegiada, porque hay ciertas emociones que se nos cultivan más y hay ciertas emociones que se nos restringe su uso y entonces pues no nos sabemos manejar tanto en ese tipo de emoción. Por ejemplo, el enojo en ciertas familias es muy privilegiado, es alentado a hacer uso del enojo, es hasta como aplaudido y hay ciertas familias en el cual la emoción del enojo es muy sancionado y entonces tenemos miembros de la familia o familias enteras, grupos familiares enteros que no saben enojarse, no porque no sientan enojo, sino porque no saben hacer uso de lo que es el enojo. Entonces la familia como sistema educacional de lo que es nuestras habilidades emocionales nos permite tener una inteligencia emocional o nos bloquea el desarrollo de estas habilidades emocionales. Existen diferentes tipos de familia. Lo que les estaba diciendo anteriormente es un tipo de familia o es una clasificación de acuerdo al tipo de miembros que nosotros podemos encontrar. Existen las familias nucleares, que son las, como decimos, ¿sí? Tradicionales, que ya no son tan tradicionales, que son padres e hijos. Están las familias monoparentales, ¿sí? En donde los hijos, están los hijos nada más con papá o con mamá, que son aquellas familias en las que pues por alguna razón papá o mamá, ¿sí? No pueden estar juntos, ya sea porque no hay papá físicamente o no puede estar presente durante lo que es la crianza de los hijos, ¿sí? Ya sea por un fallecimiento, ya sea por una separación, ya sea porque a lo mejor la familia así inició sin la presencia de papá o de mamá. Y están las familias extensas que son como muy comunes en lo que es nuestra región mexicana, en la cual pues convivimos varias generaciones en un mismo hogar o ámbito físico. Primos, tíos, abuelitos, hijos, padres, estamos conviviendo en un mismo ambiente. Esas son muy, muy comunes aquí en México. ¿Sí? Y luego, pues si ya extendemos esta clasificación, pues actualmente ya nos estamos encontrando con familias homoparentales, que las familias homoparentales son familias del mismo, donde ambos padres o ambas madres son del mismo sexo, valga la redundancia, y están los hijos, ¿sí? Bueno, esta es una clasificación, pero existe otra clasificación además en la cual las familias se clasifican dependiendo del estilo de crianza que se tiene. El estilo de crianza es como la disciplina, el ambiente afectivo y el uso de la autoridad que se tiene dentro de lo que es el ámbito del hogar. Dentro de esta clasificación tenemos que hay familias de tipo permisivo. Las familias de tipo permisivo son aquellas familias en donde lo que son las reglas y los límites están bastante desdibujados. Los padres o las madres pues consienten mucho a los hijos, dejan que tomen decisiones a veces de una manera desproporcionada en temas que tal vez los niños o los adolescentes no tengan todavía la madurez para manejar, ¿sí? Se basan la rutina incluso de la familia, pues está a la orden de lo que el niño o la niña quiere, ¿sí? A la hora que lo quiere y de la manera en que lo quiere. Estos tipos de familias pues tiene una consecuencia a la larga en el desarrollo de la personalidad de ese chiquitín o de esa chiquitina, ¿no? Porque por un lado, pues los niños crecen sabiendo decir lo que quieren, ¿sí? Y por el otro lado, crecen siendo adultos que quieren que los demás giren en torno de ellos. Se vuelven adultos egocentristas en muchos puntos de la vida y también se vuelven hasta cierto punto adultos inestables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no saben a qué atenerse y no entienden por qué el mundo no gira a su alrededor. Este tipo de niños o niñas con actitudes tiranas suelen tener muchos problemas en la escuela, porque la escuela pues es un entorno social de aprendizaje que está regido por normas y por reglas en el cual este tipo de niños pues no va a poder
o se le va a costar mucho trabajo adaptarse, ¿sí? Porque no tiene un entorno que le ayude a conducirse de una manera socialmente aceptable. Ese es el estilo de crianza permisivo. En el estilo de crianza permisivo, pues nos vamos a encontrar, ¿sí? Que la familia no tiene como una estructura sólida y que por lo tanto pues va a estarse moviendo mucho, ¿no? Y luego tenemos el estilo de crianza autoritario. Este estilo de crianza autoritario es un estilo de crianza en el cual, ¿sí? Los padres mandan de una manera muy rígida sobre los hijos y el resto de los miembros de la familia. Tienen un nivel de exigencia súper mega alto en donde la opinión de las niñas y los niños, pues muy rara vez es tomado en cuenta, ¿sí? Y no tienen opción de expresarse, de desarrollar lo que es su curiosidad, su iniciativa, su proactividad. Este tipo de crianza, este tipo de familias van a tener la característica de que van a producir adultos que son muy buenos para obedecer, muy buenos soldaditos, van a ser adultos que van a tender a ser pues a veces sumisos, también con una baja autoestima, producto de qué? Pues de no haber expresado su personalidad, de no haber tenido la posibilidad de tomar sus propias decisiones, claro, de acuerdo a la edad que les corresponde, y de no haber tenido la posibilidad de equivocarse porque siempre había alguien que se equivocara por ellos o tomara las decisiones por ellos. También tenemos el estilo de crianza negligente. El estilo de crianza negligente es un estilo de crianza, una familia que se desatiende totalmente de lo que es la educación de los hijos. La educación de los hijos siempre va a estar en manos de la televisión, de las redes sociales, del tío, del abuelito. Entonces son niños que pues están como nómadas, ¿sí? Pasando de una mano a otra, ¿sí? Pero que no tienen una estructura fija en la cual puedan ellos apoyarse y desarrollarse. La educación normalmente pues va a ser itinerante y cada obviamente persona bajo la cual están al cuidado pues va a tener su propio estilo de crianza, entonces estos niños se van a convertir en adultos con una autoestima pésima, con problemas de interacción social, problemas para establecer un compromiso de manera sana y que en muchos puntos pueden llegar a convertirse en adultos pues emocionalmente dependientes porque están a la expectativa de qué van a decir o si me van a aprobar las demás personas. Y por último, tenemos el estilo de crianza democrático. El estilo de crianza democrático es un estilo de crianza en el cual hay un ambiente positivo, sí hay reglas, sí hay disciplina, pero estas reglas y esta disciplina van a permitir que el niño o la niña se exprese, tome decisiones, tenga responsabilidades de acuerdo a su edad. Es importante que los niños tengan responsabilidades, que participen en el quehacer de la casa, que tengan a su cargo ciertas cosas o las mascotas, dependiendo de su capacidad para realizar ciertas actividades. Hay empatía, hay escucha activa hacia los hijos y son adultos que por lo general van a crecer siendo adultos seguros, con una buena autoestima, con capacidad para pues tener una buena interacción con las personas que lo rodean, capacidad de tener pues un compromiso a largo plazo, establecer relaciones, tener responsabilidades, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros nos vamos a encontrar, ¿sí? Entonces hay varios errores que nosotros como padres podemos estar cometiendo que pueden llegar a lastimar a nuestra familia, ¿sí? ¿Cuáles son los errores que nos pueden llevar
como padres a lastimar a nuestra familia y a que nuestros hijos crezcan con una inteligencia emocional baja, que tengan un mal manejo de sus emociones, pues primero que nada, el primer error que como padres podemos nosotros cometer es el ser agresivos con nuestros hijos. El pegarles, el gritarles, el decirles groserías, el actuar de manera humillante o bajarlos, como decimos comúnmente. La violencia en cualquiera de sus expresiones es uno de los peores errores que nosotros como papás podemos llegar a cometer. Por ahí, pues sí existe la cultura en México de que hay que darles nalgadas a los niños para que entiendan, ¿sí? Porque si no se nos suben, quién sabe a dónde se nos suben, ¿sí? Y entonces se nos van a salir fuera de control. La verdad es que si nosotros como padres tenemos un buen manejo de la autoridad, tenemos un clima estable dentro de lo que es nuestro hogar y somos un ejemplo a seguir para nuestros hijos, no hay necesidad de que caigamos en lo que es la agresión física. La agresión física es el resultado último de nuestra desesperación. Es cuando nosotros como adultos nos sentimos rebasados, sentimos que no podemos hacer uso de nuestra autoridad moral, no tenemos ¿sí? el ejemplo que darles y entonces soltamos el manazo, la nalgada o la cachetada, porque eso es lo que sucede pues en muchas familias, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa a la larga cuando nosotros hacemos uso de la agresión física como un sistema de control en nuestros hijos? Pues que son hijos que van a crecer con miedo, son hijos que en algún momento pues nos van a reclamar esas nalgadas que les dimos, que se van a sentir injustamente tratados y que por consecuencia también van a replicar este sistema de educación en sus propios hijos, prolongando así de manera eterna este ciclo negativo, este ciclo nocivo de lo que es la agresión. No hay necesidad de agredir a los niños físicamente, ni a nadie en realidad, ¿sí? La agresión en nosotros los seres humanos tiene la función de defendernos y tenía esa función de manera primordial cuando nosotros pues éramos seres primitivos para defendernos de un a medio ambiente predominantemente hostil, en el cual pues nos iba a comer el tigre dientes de sable, sí, un oso, etcétera, pero ya no hay osos, ya no hay dientes de sable, no tenemos que hacer uso de esa agresividad física a menos que nuestra vida se encuentre en peligro. Entonces, el uso de la agresividad, sí, debe de estar pues restringido. Ahora, muchos papás luego en consulta, en las pláticas, en los cursos me dicen, es que si no le doy la nalgada, pues no entiende, ¿sí? No, es que si tú le das la nalgada no entiende, sino que más bien te obedece. Y lo va a hacer pues porque le duele, no porque en realidad te entendió, ¿sí? No porque en realidad hay una comprensión acerca de la regla que tú le estás queriendo dar a entender. Y si aún así seguimos como con la idea de, no, pues es que sin la nalgada yo no encuentro paz en este hogar, pues hay tres reglas para que tú apliques una nalgada, ¿sí? ¿Cuáles son esas tres reglas? Me vas a preguntar, pues ahí te van las tres reglas. Si tienes lápiz, pluma a la mano, un papel, velas anotando. Sí. La regla número uno es que antes de aplicar una nalgada, tú debes de haber hecho todo lo habido y por haber, ¿sí? En cuanto a estrategias de disciplina. Es decir, ya debes de haber pasado por todas las estrategias de disciplina para poder aplicar esta nalgada, ¿no? Que tú sientes como inevitable. Punto número dos, ¿sí? El punto número dos es que debes de avisarle a tu hijo con anticipación que debes de que va a haber una consecuencia, un castigo físico para lo que tú vas a realizar. Es decir, que no se vale darle a un niño una nalgada de buenas a primeras porque ya te desesperaste, sino que debe de haber un aviso, ¿sí? Y un límite a la conducta que se quiere sancionar.
Entonces, tú debes de decirle, hijo, la próxima vez que tú, por ejemplo, no sé, no tiendas tu cama, ¿sí? Va a haber una nalgada, ¿sí? Entonces, la próxima vez que no tienda la cama, entonces podrás darle una nalgada, ¿sí? Ahora, la otra regla, la tercera regla es que solamente puedes propinar una y no debes de hacerlo estando enfadado, no debes de hacerlo estando molesto. ¿Sí? Esas son las tres reglas para dar una nalgada. Ahora, si nos damos cuenta de esto y nosotros aplicamos las tres reglas, y estas no las digo yo, estas las dice, vienen en el libro porque lo mando yo, que es un bestseller acerca de lo que es la educación en casa, que sigue siendo una perspectiva, una propuesta de lo que es el autor, ¿sí? Él nos dice que, bueno, pues debes de aplicar primero estas tres reglas y en realidad te das cuenta que cuando aplicas estas tres reglas ya llegas a la última y te das cuenta que no necesitas aplicar ningún castigo físico porque efectivamente cuando tú le avisas al niño porque ya aplicaste las demás estrategias de disciplina y cuando no estás enojado no necesitas aplicar ningún tipo de castigo físico. Entonces son tres reglas paradójicas que te llevan a reflexionar que en realidad no necesitas aplicar ningún tipo de castigo físico. Entonces, uno de los errores que llevan a que los niños no tengan un desarrollo emocional sano es la presencia de la agresividad en la familia. ¿Sí? Y la agresividad no solamente se aplica de manera física, la agresividad puede estar de manera verbal, psicológica, material, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que hay agresividad reinante dentro de lo que es el ambiente familiar, estamos afectando, ¿sí?, el desarrollo emocional de nuestra familia. Otro de los errores muy comunes que como padres podemos cometer y que arruina esta salud emocional dentro de lo que es la familia es el estarse quejando con los hijos acerca de nuestra pareja. Obviamente no hay pareja perfecta, todas las parejas pues tenemos nuestros propios problemas, tenemos nuestras dificultades, somos seres humanos, no somos perfectos, pero una de las situaciones que va a llevar a que tus hijos pues crezcan de manera insegura, con baja autoestima, con problemas de manejar su carácter, ¿sí?, de establecer relaciones interpersonales sanas, es el hecho de que tú te quejes constantemente con tus hijos acerca de lo que sucede dentro de tu relación. Que tus hijos sí carguen con responsabilidades que no les corresponden. Ay, es que tu padre es un esto, ayúdame por favor, porque si no, no voy a poder. Ay, es que tu madre es una lo otro, sí, tú escúchame, tú atiéndame, porque tu mamá no puede hacer su papel de esposa que le corresponde escucharme. Entonces, el quejarte con los hijos, ¿sí?, conlleva el darles una responsabilidad que no les corresponde. Y eso hace que pues crezcan con diferentes tipos de traumas, de bloqueos emocionales, de errores malentendidos que van a llevarse a reproducir a sus propias vidas, ¿sí?, cuando ellos desarrollen sus propias familias, sus propias parejas. Y muchos papás a veces me dicen, no, pues es que yo me quejo, pero yo no le dije que hiciera lo que hace su padre, no le dije que educara a sus hermanos, no le dije que se convirtiera en mi esposa o en mi esposo simbólico. Lo que tú no sabes es que cuando tú te quejas con tus hijos en automático les estás, bueno, de manera implícita les estás pidiendo ayuda y eso los lleva a adoptar un rol simbólico que no les corresponde. Pues ¿cómo no lo van a hacer? Es como el llamado del amor, ¿no? Ese llamado del amor te hace que pues lleves cargas que no te corresponden, cargas familiares que no te corresponden y no puedes desarrollar tu vida. Y se convierten en adultos prematuros, en padres prematuros o madres prematuras, madres precoces, muy jóvenes de sus hermanos o de sus sobrinos o de el resto de la familia, ¿no? Entonces, al quejarte tú con tus hijos de los problemas de pareja, incluso evidenciar, ¿sí?, con tus hijos que tienen problemas de pareja, como es discutir,
pelearse, agredirse, es también un pedido de ayuda a los hijos que ellos en su determinado momento adoptan de manera inconsciente y eso los lleva a trastocar, ¿sí?, sus roles que como hijos les corresponden. Entonces, este tipo de errores pueden obstaculizar que tú tengas una familia emocionalmente saludable, ¿sí? Y podemos de hablar muchísimo de otros errores que a veces como padres inconscientemente pues cometemos, no con la intención de dañar a nuestra familia, no con la intención de dañar a nuestros hijos, pero que inevitablemente acaba, pues, invadiendo, ¿no? La vida que a ellos les corresponde vivir, la etapa que les corresponde vivir. ¿Cuáles otros tipos de errores podemos nosotros cometer como padres? Pues, por ejemplo, el depender emocionalmente de ellos, el buscar aprobación, el no escucharlos, siempre que nos empiezan a contar algo, no decirles nada, o si nos empiezan a contar algo, decirle, no, cuando yo tenía tu edad, yo ya hacía eso y esto y esto, y presentarnos como un modelo de virtud inalcanzable, ¿sí? Porque también el hecho de que seas como padre o madre, ¿sí?, siempre perfecto todo el tiempo, que no te permitas en ningún momento una lagrimita o expresar alguna emoción, que con nosotros consideramos como negativas, que ya sabemos que no hay emociones negativas, hay emociones agradables y desagradables, pero que siempre seamos padres o madres perfectos delante de nuestros hijos, pues eso hace que también nuestros hijos se sientan rebasados, sientan que somos demasiado imponentes y que en algún momento empiecen a retraerse y a buscar su propio espacio de expresión, porque sienten que no pueden compartir sus imperfecciones con nosotros. Por eso no hay que tenerle miedo a, pues, llorar o a mostrar nuestro miedo con nuestros hijos o nuestros errores, porque al mostrarnos ante ellos como seres humanos, ellos se sienten identificados y entonces eso les permite abrirse con nosotros. Otro de los errores que también podemos cometer dentro de lo que es el seno de la familia, pues es el hecho de que estés siempre sobre tus hijos queriendo estar con ellos todo el tiempo, hacer todo con ellos. Esto se le llama padres helicópteros, que siempre estamos girando en torno alrededor de los hijos y no los dejamos ser, no los dejamos experimentar, no los dejamos desarrollar su propia personalidad. Siempre estamos preocupados por quitarles el bache de enfrente, ahorrarles el dolor, el que no se caigan, el que siempre traigan la combinación perfecta de pantalones con zapatos, que siempre tengan la tarea súper al 100, que no sufran, que no les pase nada. Estamos tan ocupados acogiéndolos que los empezamos a ahogar. Ese es otro de los errores que pueden impedir que nuestros hijos pues no crezcan emocionalmente estables, porque hubo alguien que los sobreprotegió tanto que les quitó como toda esa posibilidad de practicar lo que son sus habilidades emocionales y por lo tanto, pues el día que se presentan ante la realidad dura de la vida, ¿sí?, en donde no va a haber siempre quien te esté allanando el camino, pues se sienten vulnerables, se sienten desválidos. Entonces, bien, ya hemos hablado como que de lo que no está bien, qué es una familia, cuáles son los diferentes tipos de familia, cuáles son las familias que vendrían siendo las que tienen un ambiente tóxico, cuáles son los errores que como padres nosotros podemos cometer y que nos llevan, ¿sí?, a impedir este desarrollo sano. ¿Qué es una familia sana? Una familia sana es una familia en la que se puede hablar con libertad. Es una familia en la que hay disgustos, hay diferencias, pero se aceptan. Se puede hablar acerca de esas diferencias, en donde las personas pueden sonreír y pueden llorar, sienten libres de expresar sus emociones y que incluso hay una intuición propia dentro de lo que es el seno de la familia que aunque no se hable algo, los demás sienten cuando a alguien le está pasando algo, aunque todavía no lo expresen. Entonces hay iniciativa, hay afecto, hay diálogo,
Si el diálogo es básico para que haya una familia sana. ¿Sí? Incluso en un libro muy famoso, muy bonito, que yo les recomiendo que lean, que se llama Las relaciones humanas en el núcleo familiar, de Virginia Satir, una superterapeuta familiar muy conocida en el medio de la psicología, nos dice una serie de preguntas las cuales nosotros podemos hacernos a nosotros mismos para identificar si estamos en una familia sana. ¿Listos para que la anoten? Bien. Las preguntas son las siguientes. ¿Estás satisfecho con tu vida familiar actualmente? Puedes responder sí o puedes responder no. ¿Sientes que vives entre amigos, entre personas que quieres, que te quieren, en quien confías y que ellos confían en ti? Puedes responder sí o puedes responder no. Es divertido, otra pregunta, es divertido y estimulante formar parte de tu familia. Si tú no pertenecieras a esta familia, ¿se te antojaría formar parte de esta familia? Si la mayoría de estas preguntas tú contestaste que sí, entonces estás en una familia sana. Si la mayoría de las preguntas las contestaste que no, es muy probable que entonces vivas en una familia conflictiva y problemática. Ahora, como probablemente todos los que ahorita me están escuchando sean adultos, ¿sí? Sean padres de familia, pues yo los invitaría a que estas mismas preguntas que yo les acabo de hacer se pongan en el lugar de sus hijos, ¿sí? De una manera así rápida, como un ejercicio muy rápido, ponte en el lugar de tus hijos y te preguntes estos mismos cuestionamientos que te acabo de decir y que te des cuenta cómo lo respondería tu hijo o tu hija, ¿sí? Igualmente, si la mayoría de las respuestas son sí, entonces están en una familia sana. Si la mayoría de las respuestas es no, entonces hay una problemática familiar importante. Tal vez tú digas, no, sí, mi familia es sana, pero si te colocas en el papel de tus hijos, en el rol de tus hijos, y tú dices, tal vez mis hijos estarían respondiendo que no, tal vez eres tú el que está queriendo, ¿sí? O se está aferrando a una visión de la familia que no corresponde necesariamente a la realidad del resto de los miembros de la familia. Entonces, aquí hay un punto en el cual tú te puedes detener a trabajar, ¿sí? Entonces, una vez que hemos hecho esta pequeña evaluación de cómo estamos familiarmente, te voy a empezar a dar algunas claves que te pueden ayudar a ti a darte cuenta, ¿sí? ¿Qué puntos puedes mejorar y de qué manera puedes mejorar ese ambiente familiar? Tener una familia emocionalmente más sana. Punto número 1, que ya saben que a mí me gusta trabajar por puntos. Punto número 1, es muy importante saber escuchar. Debemos aprender a escuchar. A todo mundo nos encanta que nos escuchen. Nos encanta desahogarnos. ¿Sí? Pero ¿qué tanto estamos dispuestos a escuchar a las demás personas? No se trata solamente de oír, que es el acto fisiológico propio de nuestros sentidos, ¿no? Que en nuestro caso, el sentido de la audición, ¿no? Se trata de escuchar y cuando hablamos de escuchar no solamente se trata de escuchar con nuestros oídos, se trata de escuchar con los ojos, ¿sí? Con la boca y con nuestro cuerpo. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros estemos escuchando a las personas que nos rodean, pues no estemos con el celular así, no estemos viendo la tele o estamos cocinando, las mamás estamos barriendo y el hijo contando nuestra experiencia de la escuela, etcétera. No. Saber escuchar es escuchar con los oídos, los ojos, la boca, el cuerpo y hasta con la mente, ¿sí? Escuchar es poner toda nuestra atención en la persona con la cual yo estoy interactuando. Deja al lado el celular, la tele, el trapeador, la comida. Ponte a escuchar con todos tus sentidos a la persona que tienes frente a ti.
¿sí? Sin descalificar a la persona, ¿sí? No estar pensando en la respuesta de lo que ya le quiero decir a la otra persona para rebatirle lo que me está contando, sin decirle, ah, sí, sí es cierto, a mí también me pasó eso, no, hay que escuchar, ¿sí? Desde lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. En una familia sana, las personas saben escucharse. Yo te pregunto a ti, que me estás viendo en este momento o que me seguirás viendo, ¿no? Después de que se haya terminado este pequeño webinar, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a escuchar con los ojos, con los oídos, con la boca, con el cuerpo, con la mente a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Es algo para reflexionar. Punto número 2. Hay que aprender a dialogar, a llegar a acuerdos, a negociar, ¿sí? Las familias sanas saben llegar a acuerdos, a negociar, a hablar de diferentes puntos de vista sin pelearse, sin gritarse, sin sentirse ofendidos, sin levantarse de la mesa y ya me voy porque aquí nadie me quiere y yo siempre estoy mal y en esta familia valgo M, Y, Z, ¿sí? El diálogo es una manera también de escuchar a la otra persona. Dialogar y negociar siempre van unidos, ¿sí? Hablábamos hace rato que hay que darle responsabilidades a los niños dependiendo de su grado de madurez o sus capacidades. Bueno, también con los niños, aunque sean pequeñitos, hay momentos en los que es importante llegar a acuerdos con ellos. Dije hay momentos, no todos, ¿sí? Porque hay decisiones que son circunstanciales y hay decisiones que son primordiales, que son de emergencia, que son básicas y que a lo mejor en esas a los niños no los vamos a dejar decidir, ¿no? O sea, por ejemplo, su salud, ¿te llevo al médico o no te llevo al médico? No, o sea, la decisión es mía como padre, por ejemplo. Las decisiones circunstanciales tienen que ver con, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el orden, sus responsabilidades, en qué momento a lo mejor los voy a dejar comerse cierto dulce o cuál es el dulce que va o el postre que van a querer, si terminan la tarea, etcétera, etcétera. Entonces, a los niños, aunque sean pequeñitos, y tengamos un niño de kinder o un niñito de 2, 3 años, pues yo puedo irle enseñando a través del diálogo lo que es la negociación y los acuerdos, ¿sí? Sí se puede hacer y el ir empezando con este tipo de diálogos y de acuerdos y negociaciones les va a ir añadiendo un grado de madurez que les va a ayudar mucho en su desarrollo emocional. A veces también como papás tenemos, cuando somos muy autoritarios, ¿sí? Acuérdense que hablábamos de los diferentes tipos de familia, cuando tendemos a ser muy autoritarios y muy rígidos, pues también tenemos que aprender a renunciar a cierto grado de autoridad o de poder dentro de la familia para dejar que también el resto de la familia llegue a consensos que a lo mejor si por mí fuera, pues no haríamos o no iríamos o no cederíamos, pero tenemos que aprender a ceder el control, porque luego resulta que queremos hijos obedientes cuando están chiquitos y queremos hijos adultos que sepan tomar decisiones, que no sean dejados, que sean proactivos, cuando de chiquitos pues nunca les dimos la oportunidad de tomar ninguna decisión, no les dimos nunca ninguna oportunidad, ¿sí? De incluso salirse con la suya en alguna travesura. Entonces, la proactividad, la iniciativa, el espíritu aventurero, este espíritu emprendedor que ahorita alabamos mucho en los jóvenes o en las nuevas generaciones, no nace de la noche a la mañana porque cumpliste 18 años. ¿Sí? Nace desde el seno de la familia. Y si quieres también que tu hijo sea emprendedor, sea todo un líder, pues si no lo dejas ser tantito líder en la familia, pues nunca lo va a hacer de manera mágica cuando sea un adulto, ¿no? Entonces, punto número 2, el dialogar, el llegar a acuerdos es muy importante si tú quieres que en tu familia haya esa salud mental y emocional.
punto número 3, hay que saber adaptarnos a los cambios de la familia. Esto, ¿a qué me refiero con este punto número 3? A que la familia es dinámica y es cambiante. La familia no es un ente estático, ¿no? Que ahí se queda y los niños siempre van a ser niños de 8 años y nuestra esposa siempre va a ser la joven, sí, alegre y espontánea, o el esposo no siempre va a ser el caballero andante con el cual nos enamoramos, no. La familia es un ente dinámico, es un ente que siempre está cambiando, que siempre está este, desarrollándose. Entonces, por lo tanto, a lo largo de los años va a haber una serie de cambios a los cuales es muy importante que aprendamos, ¿sí?, a adaptarnos. ¿A qué me refiero? Pues hay que saber cuando los hijos se vuelven adolescentes, dejarles un poquito de libertad, de toma de decisiones. Cuando los hijos se vuelven adultos, saber respetar también sus decisiones en su vida. Cuando los padres se vuelven personas adultas mayores, saber también acogerlos, saber también cuidarlos en su determinado momento y así sucesivamente. Es decir, no podemos tener hijos eternos de preescolar, ¿sí? No podemos tener padres eternos fuertes y vigorosos, no podemos ser siempre la cabeza estricta de la familia, etcétera, etcétera. Tenemos que adaptarnos conforme los hijos, los padres, los abuelos, ¿sí?, y quienes más conformen nuestra familia se vayan desarrollando. Un problema, ¿sí?, de no respetar estos ciclos de desarrollo familiar es que las estructuras familiares se vuelven rígidas y entonces tenemos adultos que se comportan como bebés, ¿sí?, porque no supieron adaptarse a su rol de hijos adultos, o padres que son eternamente padres sobreprotectores, aunque sus hijos ya estén casados y tengan hijos a su vez, etcétera, etcétera. O sea, familias rígidas que quieren seguir comportándose como lo hacían hace 10, 15, 20, 30 años, ¿sí? Otro punto a trabajar es que hay que generar un clima de amor y de seguridad, en donde podamos reír y podamos llorar. Este es parte importante de tener un clima saludable dentro de lo que es la familia. ¿A qué me refiero? Pues que es muy importante que haya un buen manejo de emociones, que como padres, como adultos, ¿sí?, tengamos un buen manejo de emociones que dé a los hijos un clima de calidez y de confianza para expresarse emocionalmente. A veces queremos que nuestros hijos sean amorosos, pero yo no soy amoroso. Queremos que nuestros hijos sean tranquilitos, pero yo no soy tranquilita ni soy tranquilito. Quiero que mis hijos sean personas seguras, pero yo sigo teniendo ansiedad y me dan ataques de ansiedad. Entonces, como dice comúnmente el dicho, las palabras jalan, pero el ejemplo arrastra, ¿sí? Entonces, es importante que como adultos, como padres, tengamos un buen manejo de emociones. Y aprovechando este punto, pues los invito al curso de manejo de emociones que voy a estar transmitiendo el día 21 de noviembre, sábado 21 de noviembre, de 5 de la tarde a 9 de la noche, en donde estaremos abordando las principales estrategias de manejo de emociones, bloqueos emocionales que te impiden tener una sana, un sano desarrollo emocional, heridas de la infancia que a veces nos siguen atorando, y voy a estar dando muchos ejercicios prácticos que tú puedes empezar a aplicar a tu vida para tener una mejor gestión emocional. Entonces, una familia que es feliz es una familia en donde las personas se sienten que pertenecen. Es una familia en donde sienten que pueden ser ellos mismos, que confían en los demás y sienten que los demás confían también en ellos, que hay como esa confianza y esa lealtad de manera palpable. Entonces, una familia emocionalmente sana, como nos dice Virginia Satir, que era la autora que les comentaba anteriormente, es una familia en donde las personas tienen una autoestima alta, en donde se sienten validados, hay una comunicación clara, directa, hay diálogo,
¿sí? Hay sinceridad, hay acompañamiento y respeto, ¿sí? Entonces, una pregunta para ti, ¿sí? ¿Qué tanto manejo de emociones estás tú teniendo en tu familia para poderles servir de guía, para poderles servir de líder en el manejo emocional que a ti te gustaría que tu familia tuviera? ¿Sí? Es decir, que la mayoría probablemente de los que vean este webinar o lo vean posteriormente, seguimos este tipo de temas porque nos preocupa el ambiente que se está viviendo actualmente dentro de lo que es nuestra casa. Y se nos preocupa es porque hay algo que está sucediendo. Entonces tenemos que voltear a vernos nosotros y preguntarnos, ¿qué tanto yo estoy siendo un buen líder en la salud emocional de mi familia? Tienes que primero voltear a verte a ti mismo. Tienes que primero voltear a ver tus habilidades emocionales, tu capacidad de controlar tu temperamento, tu carácter, tu personalidad, para saber qué le estás proyectando a tu familia, que a lo mejor ellos están siguiendo también ese camino que tú les estás marcando, perdón. Entonces, son puntos importantes a reflexionar en este tema que es estrategias para tener una familia emocionalmente sana. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Cuál es la capacidad de diálogo de tu familia, la iniciativa, la comunicación, etcétera, etcétera? ¿Qué tanto hay la posibilidad de expresar las emociones, de reírse, de a lo mejor cada quien tener puntos de vista diferentes, pero eso no quiere decir que nos estamos convirtiendo en los peores enemigos? Son preguntas que yo te invito a que reflexiones y que a lo mejor ahorita en esta charla la estamos teniendo como demasiado rápida, pero que te invito a que una vez que se termine este video y quede allí en lo que es la página, pues lo vuelvas a ver, tomes nota o lo platiques con tu pareja, tu esposo, tu esposa, ¿sí? El padre de tu hijo, la madre de tu hijo, si es que no viven juntos, y que lo platiquen y empiecen ustedes a revisar cuáles puntos necesitan trabajar y en cuáles puntos, pues, ¿por qué no? Ya están muy bien y qué bueno, hay que seguirlos reforzando. Bien amigos, pues nos vamos aproximando a lo que es el final de esta plática. Esta plática estaba dividida en dos partes. Desafortunadamente, por cuestiones de agenda, la licenciada Blanca no pudo estar con nosotros para darles como la otra parte de lo que es el acompañamiento y el ser una familia saludable, pero pues queda pendiente en un nuevo webinar que ella sí nos pueda acompañar.